Assalamu alaikum, chicos, ¿cómo están? Buen día. Vengo a hacer el videito que me pidieron de cómo llegué a la mezquita. Bueno, chicos, así empezó todo. Los nombres y el hijab y la mezquita, todo tiene que ver con todo. ¿Cómo fue? Bueno, yo un día X, un día normal, una tarde, elegí unos nombres que tengo es Aysun Uslam. ¿Por qué? Porque mis nombres del documento no me gustan mucho y quise buscar nombres. Así, un día X salió. Empecé a buscar nombres, hasta que quedó Aysun Uslam. Busqué uno por uno con su significado y buscaba que los dos suene lindo, quede lindo, y quedó. Claro, a todo esto yo no sabía que los nombres los iba a usar mucho tiempo después, que iba a llegar a la mezquita, que iba a usar pañuelos. Yo no sabía nada de nada. ¿Y por qué tiene que ver el nombre? Primero empecé con los nombres. Luego pasa el tiempo, yo estaba estudiando, estaba haciendo cursos, y ahí es cuando yo caigo en depresión, en la tercera depresión, porque yo tuve 5. Alhamdulillah, ahora estoy mucho mejor, pero en 9 años sí, chicos, estuve con depresión lidiando. Obviamente que de una a otra hubo una temporada, hubo un tiempo, no es que permanente fue, pero la última, la anteúltima y la última fueron muy jodidas, pero ya estamos mejor y estuve recuperada, alhamdulillah. Después de 9 años pude recuperarme y salir de eso. Bueno, volviendo al tema, entonces yo caigo en depresión mientras estaba estudiando, y un día X empiezo con el pañuelo, que no usaba el gorrito, usaba un pañuelo. Usar el pañuelo, a ver cómo me quedaba, y empecé a usar cada tanto. ¿Por qué? Porque me encanta, me gustan usar hijab, me gusta. Bueno, pasa el tiempo, pasa un tiempo, yo sigo estudiando, y así fue por parte de una chica que sube una story, sube una foto en la mezquita, que era una conocida que yo tenía. Entonces, claro, yo digo, abrazó el Islam. Entonces yo le pregunto, y ahí empezamos la charla, y ella no había abrazado el Islam, solo tenía una foto. Entonces ahí ella me dice cómo llegar a la mezquita con la dirección y todo, a la de Palermo o a la del Berti. Entonces, bueno, chicos, ahí me dice cuál me queda más cerca y todo, y que bueno, que me fije. Y bueno, por parte de ella es como yo llegué ahí a la mezquita, porque yo no tenía ni idea, chicos, cero. Yo no sabía nada de nada, cero. A todo eso, recuerden, yo ya tenía los nombres elegidos, que todavía no los usaba. Y en ese momento decía, ¿cuándo los voy a usar? ¿O en qué momento? Y ahí quedaron. Entonces, a todo esto, yo llego a la mezquita un día, me pasa los horarios, me pasa el horario de las clases, todo, y yo voy. Luego, bueno, yo llego, me reciben re bien las hermanas, me ayudan con el pañuelo, me enseñan cómo tenía que armarlo y todo. Y la verdad que yo me sentí muy bien, porque en ningún lugar me había sentido tan bien como ahí. Y nada, chicos, luego yo sigo las clases, hasta que un día es la noche de los templos, que acá en Argentina se hace una vez al año, y es abierto, se abren mezquitas, todos los templos, mezquitas, iglesias, todo, una fecha especial que puede ir cualquier persona, hasta inclusive si quiere hacerse un tour, ir conociendo, puede. Entonces yo ya estaba decidida, había pasado un tiempo. Pasó un tiempo, yo iba a las clases, recuerden, yo empecé a ir a las clases. Entonces llega esa noche especial, yo quería abrazar el Islam una semana después. Entonces, bueno, comunico que yo ya estaba decidida, entonces me sorprenden que iba a ser esa noche. Si yo ya estaba decidida, podía ser esa noche. Entonces, bueno, como se estaba yendo toda la gente, fue como, bueno, listo, sí, que sea esta noche. Entonces, alhamdulillah, abrazo el Islam, alhamdulillah, la felicidad, eso siempre les digo, la felicidad fue enorme, inexplicable. Me duró hasta el día siguiente. Yo salí, estaba en la parada esperando al colectivo, re feliz, y así como en las nubes, hermoso, muy hermoso, alhamdulillah. Entonces, claro, yo todavía seguía teniendo los nombres, pero yo no los usaba. A todo esto pasa menos de un mes que yo tengo que hacer el certificado de Shahada.
Y yo no sabía que uno se podía cambiar los nombres. Entonces una hermana, antes de que yo haga el certificado, me dice el tema de los nombres también. Y yo digo, ¿cómo que los nombres? Voy a consultar. Entonces, bueno, cuando tengo que ir y hacer el certificado, yo pregunto esto, si era verdad que se podía agregar nombres, si no se podía cambiar. Entonces, cuando me dicen que sí, y yo no quería uno, quería los dos nombres, entonces, bueno, comunico esto y cuando me dicen que sí, mientras, o sea, si yo sabía, me preguntaron si yo sabía los significados también. Y que bueno, que eran aceptados. Aysun Uslam. Son mis dos nombres, son nombres turcos, no elegí otros, elegí esos que ya tenía. Entonces yo ya los tenía antes de llegar a la mezquita y usaba el hijab antes de llegar a la mezquita. Y bueno, y vieron cómo es. Yo no sabía en qué momento los iba a usar. Y en la mezquita empecé a usarlos ya ahí. Quedó en el certificado de Shahada porque yo quería que sean los nombres que había elegido. Y nada, chicos, y así fue como yo llegué, y cómo voy a las clases hasta el día de hoy. Alhamdulillah, voy todos los fines de semana, todas las clases que puedo, yo voy. Así que nada, chicos, ahí les conté que me pedían videíto, cómo llegué a la mezquita, y así fue, chicos. Por eso, los nombres y el hijab yo ya los tenía antes, a los nombres no los usaba hasta que después empecé a usarlo. Después de que abrazo el Islam, empiezo a usar mis nombres, mis nuevos nombres. Así que nada, chicos, vieron cómo es, cómo pasan las cosas. Uno nunca sabe cómo va a llegar y cómo fue el paso a paso. Yo de un día de cambiar los nombres, después pasa el tiempo, empiezo a usar el pañuelo, pasa un tiempito, porque no es que es todo rápido pasó, no, pasó un tiempo uno de otro, hasta que llego a la mezquita. Y yo la mezquita de cero empezaba, porque yo no sabía nada de nada. Así que nada, chicos, y así voy a estar subiendo más videitos que me piden. Y bueno, acá está el que tanto me pedían, cómo era que yo llegué, cómo era que abracé el Islam. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado y vayan, sigan mirando mi perfil, vayan y denle like a todos mis videitos, todo el contenido que estoy subiendo. Y bueno, ayer no estuve, subí uno solo, así que voy a ir actualizando. Nada, chicos, así que ahí les conté cómo es que yo llegué a la mezquita. Así que nos vemos en el live. Hoy nos estamos viendo en el live. Son las 4:27 de la mañana. Tengan un hermoso día. Inshallah. Nos vemos. Bye.